Qué alegría poderte saludar en este nuevo día que nos regala el Señor. Un día donde cada uno de nosotros, como pueblo de Dios, podemos presentar nuestras almas, presentar nuestra vida delante de la presencia de nuestro Padre Celestial. Un día en el cual podemos acudir al trono de la gracia para hallar la gracia que necesitamos para el oportuno socorro. Nosotros sabemos que solo en el Señor Jesucristo encontramos salvación, encontramos nuestro perdón, encontramos la redención de nuestras almas, que solo en Cristo Jesús podemos ser salvos, no solamente de nuestros pecados, sino de la ira de Dios contra los pecadores, contra los transgresores, contra todos aquellos que se han rebelado contra su ley. En esta mañana quiero compartir contigo la palabra del Señor que está en Éxodo capítulo 12 del verso 1 al verso 14. En este pasaje yo quiero ahondar mucho en cómo Dios salvó a su pueblo, libró a su pueblo Israel de aquella noche de juicio, de aquella noche de terror, de aquella noche donde la ira de Dios sería manifestada en todo Egipto. Y esa noche todos los primogénitos morirían sin duda alguna. Pero Dios, que ama a su pueblo, que tenía misericordia por su pueblo, decidió de su propia voluntad mostrar gracia y dar salvación al pueblo del Señor. Y lo hizo a través del Cordero perfecto que ellos buscaron, que ellos allí trajeron de las manadas, sacrificaron aquella noche, colocaron la sangre sobre el dintel de la casa, sobre los postes de la casa. Y eso fue la señal para que ellos no murieran aquella noche, para que el ángel de la muerte pasara de largo de ellos y ellos no fueran allí afectados por aquella plaga de mortandad. Ahora, este hecho debemos de tenerlo nosotros presente en nuestras vidas, saber que nuestra salvación es solo por la gracia de Dios, por las misericordias del Rey de los cielos. Esta serie entonces la he titulado En busca del Cordero Perfecto. Y en esta mañana quiero de pronto ocuparme contigo de qué debemos de hacer a la hora de encontrar el Cordero. Porque aquí Dios fue, muy enfático con el pueblo de Israel. ¿Qué debían de hacer? No solamente busquen el Cordero Perfecto, sino que hay unas instrucciones que ellos deben de seguir al pie de la letra para que sus vidas permanezcan en esta salvación, en esta redención del Rey de los cielos. Leemos entonces la palabra del Señor. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Habla a toda la congregación de Israel, diciendo: El 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas donde lo han de comer. Y aquella noche
comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego y lo comeréis así. Ceñid vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Bueno, mis amados, ya en el sermón pasado hablamos de cómo el pueblo de Israel buscó el Cordero perfecto. Y en esta mañana quiero que nos ocupemos de una de las instrucciones que Dios le dio al pueblo de Israel. ¿Qué debían de hacer cuando tomaran el Cordero? Y es esto lo que está en el verso 6. Habla a la congregación de Israel diciendo: el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Y escuche esto: y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Aquí quiero que pongas mucha atención, porque aquí hay un tema que es muy especial, que es muy profundo y que es relevante también para nuestras vidas, para nuestra fe cristiana. La perfección del Cordero Pascual tenía que ser comprobada durante un periodo de tiempo. Escucha muy bien esto. Esto es lo que Dios le está diciendo a su pueblo. Señores, tomen el Cordero el día 10 del mes, pero lo van a guardar hasta el día 14. Y la pregunta que surge es ¿por qué? ¿Por qué Dios les dice guárdenlo hasta el día 14? Y la respuesta es que la perfección del Cordero Pascual tenía que ser comprobada durante un periodo de tiempo. El Cordero fue tomado entonces el día 10 y lo inmolaban el día 14. Entonces aquí podemos ver que el pueblo de Israel tenía 4 días. 4 días que eran suficientes para que el pueblo observara, revisara cuidadosamente si el Cordero tenía algún defecto, tenía algún rasguño, tenía alguna imperfección, tenía un hueso quebrado, tenía allí de pronto algún, defecto en su piel. Ellos tenían que comprobar esto. Y fueron entonces 4 días que Dios esperaba que ellos observaran cuidadosamente ese Cordero. Esto nos muestra algo, mis amados, y es algo que Dios también nos pide a nosotros. ¿Has aprovechado el tiempo que Dios te ha dado para darte cuenta que Cristo es el Cordero perfecto? ¿Hemos aprovechado el tiempo que Dios nos regala, que Dios nos da, que Dios nos otorga, para que tú y yo nos demos cuenta
realmente si el Señor Jesucristo es el Cordero perfecto, si Él realmente puede servir como sustituto por nuestros pecados, si Él realmente es el que tiene el carácter perfecto para que nosotros seamos justificados en Él. Entonces, los israelitas tenían 4 días para inspeccionar la perfección del Cordero. Mira, la familia de Jesús contó con 30 años para darse cuenta que Él era el Cordero de Dios. Las multitudes que lo vieron y lo siguieron contó con 3 años en que Él estuvo en el ministerio público. Ahí está Jesús caminando con ellos, 3 años haciendo milagros, enseñando el reino de Dios, predicando la palabra del Señor, dando el mismo testimonio que Él había venido del cielo, y estuvo ahí durante 3 años con la multitud. Lo paradójico es que los enemigos y las autoridades que condenaron a Jesús a la muerte, incluyendo los mismos demonios, dieron testimonio de la perfección de Jesús. Y muchos de los que lo seguían no se convencieron que Él era el Cordero perfecto para la salvación de sus almas. Esto es lo paradójico, que muchas veces el enemigo, el mismo Satanás, da testimonio de que Jesús es el Cordero perfecto. Pero muchos de los que han pasado tiempo o han tenido el tiempo suficiente para de pronto, digamos, colocar toda su esperanza y su confianza en Cristo, viendo la perfección de Él, no se convencen de que Él es el Cordero perfecto. Mira lo que dice el Evangelio de según San Lucas, capítulo 23, el verso 22 al verso 23, encontramos la declaración de Pilatos. Él les dijo por 3ª vez: pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte he hallado en él. Les castigaré pues y les soltaré. Mas ellos estaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Mira lo tremendo de esto. Pilato, que es el que está allí y le llevan a Jesús para ser crucificado, él dice: hombre, pero ¿por qué lo van a matar? ¿Por qué lo van a crucificar? Yo he observado, me he tomado el tiempo de mirar, de escudriñar su vida, de mirar sus actitudes, de observar todo lo que Él es. Y sabe una cosa, yo no he hallado ningún delito en Él. No hallo ninguna causa para que este hombre sea crucificado. Y sin embargo, la multitud que pasó 3 años con el Cordero de Dios, que le vieron hacer milagros, que fueron testigos de muchos prodigios, que fueron testigos de multiplicaciones, de cómo Él sanó enfermos, levantó paralíticos, estas multitudes nunca se convencieron en su corazón de que Jesús era el Cordero perfecto, era el Hijo de Dios, que Él podía servir como sustituto por sus pecados, por sus maldades, por sus rebeliones. Las multitudes gritaron a gran voz: crucifícale. Y esto pasó porque muchos, mis amados, no aprovechan el tiempo, el momento, para escudriñar, para mirar la perfección de Cristo.
así como los israelitas tuvieron 4 días, nosotros también tenemos tiempo para observar si Cristo es el Cordero perfecto. En Mateo capítulo 27, el verso 3 al verso 4 nos habla de la declaración de Judas. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa? Allá tú. Mira lo que Judas dice. Judas reconoce. Judas, en el tiempo que pasó con Jesús, se dio cuenta que él era un hombre inocente, que no tenía ningún pecado y que sin embargo él lo entregó para ser crucificado. La pregunta acá no es ¿por qué Judas entonces lo entregó? La pregunta aquí es ¿por qué todos los que estaban con Judas, incluyendo los mismos discípulos, incluyendo las mismas multitudes, no pudieron darse cuenta de que Jesús era un hombre inocente? En otras palabras, era un cordero sin ningún defecto, sin ningún pecado. Lucas capítulo 4, verso 34, mira lo que dicen los demonios acerca de Jesús. Dicen, diciendo: déjanos, ¿qué tiene con nosotros Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco, quién eres, el Santo de Dios. Mira los demonios, lo que están diciendo. Saben que ese Jesús Nazareno, que está entre las multitudes, no es cualquiera, es el Santo, el Hijo de Dios. Los demonios sabían quién era Jesús y lo sabían también por la misma razón, porque también aprovecharon, el tiempo, el momento para observar, para mirar que en Cristo había una perfección, que Él no era otro que el Hijo de Dios. La pregunta que debemos de hacernos nosotros en esta mañana es: ¿cuánto tiempo nos ha dado Dios a nosotros para darnos cuenta que Jesús es el Santo, es el Cordero perfecto? Y quizás esta es la hora que muchos de nosotros todavía dudamos, cuestionamos la fe cristiana. Otros están enredados en los sacrificios religiosos, buscando salvación en esas cosas, haciendo obras para salvarse. Van de un lugar a otro sin detenerse para aprovechar el tiempo para descubrir la perfección de Cristo y depositar toda su esperanza de salvación en Él. ¿Cuánto tiempo te ha dado Dios? Quizás tú has tenido más tiempo que los judíos. Los judíos contaron con 4 días. Los hermanos o la familia de Jesús contaron con 30 años. Las multitudes de aquel tiempo, Dios les concedió 3 años de ministerio público de Jesús. Pero tú y yo, ¿cuánto tiempo tenemos? Muchos de nosotros llevamos, 2, 4, 5 años, otros 20, otros 30. Otros han nacido en cunas cristianas, donde sus padres les han predicado a Cristo. Y quizás esta es la hora que todavía no ven a Jesús como el Cordero de Dios, no lo ven como el Hijo de Dios, no lo ven a Él como la fuente de su salvación. Muchos hoy viven en dudas, su fe no es una fe genuina, no es una fe verdadera, no es una fe depositada en Cristo Jesús. Es más, hay muchas personas que
que están en una iglesia y van de iglesia en iglesia, buscando la religión perfecta, buscando el culto perfecto, buscando las prácticas perfectas, los sacrificios perfectos, y se pasan el tiempo buscando esas cosas, en vez de detenerse para leer la palabra, para escudriñar la vida de Cristo, para mirar que solo Él es el único que puede servir como sustituto por nuestros pecados y por nuestras maldades. La pregunta es esa: ¿en qué aprovechas tú tu tiempo? Allí vemos en aquella historia de salvación de Éxodo capítulo 12, que el Señor da la instrucción clara, que se tome el día 10, pero que se guarde hasta el día 14. Y eso lo hizo así porque hay un propósito. Y es que ellos, mis amados, estén plenamente persuadidos de que ese Cordero que va a ser crucificado, que va a derramar su sangre, que ese Cordero sea perfecto. ¿Tú has aprovechado tu tiempo para darte cuenta que perfecto solamente hay uno y es Cristo Jesús? Que no es la religión, que no es la iglesia, que no es ni tu propia vida, sino solo Cristo Jesús. No desaproveches el tiempo, no desaproveche, mi amado, la oportunidad. Hoy estamos en un tiempo adecuado, en un tiempo perfecto que Dios nos ha concedido, con el único propósito de que tú vayas allá a la palabra, vayas a la escritura, vayas a la intimidad con Dios y te des cuenta de la santidad de Cristo Jesús. Y una vez hecho eso, deposites toda tu fe, toda tu confianza en Él. Cristo posee un nivel de santidad y de rectitud que no puede verse con el ojo humano. Tenemos que detenernos para descubrir su perfección. Escucha muy bien eso. Tú no puedes ver a Cristo en su grado de santidad, en su nivel de Hijo de Dios mismo, si no te detienes a observar, a mirar, a escudriñar su perfección. Mucha gente que caminó con Jesús, que estuvo con Jesús, que pasaron años con Jesús, no pudieron descubrir la santidad de Cristo, la verdad que había en Él. Mis amados, solo Cristo es el Cordero perfecto que nos acerca al Padre. No andemos buscando nosotros ser perfectos, ni buscando religiones perfectas. Mis amados, eso no hay. Que te permitan ser salvas, no hay religiones perfectas, ni nosotros somos perfectos. Solo Cristo es el Cordero que fue sin pecado, el que fue inmolado, y por Él nosotros somos justificados delante de la presencia del Rey de los cielos. La pregunta es: ¿ya estás convencido de quién es Cristo? ¿Ya tu corazón está plenamente persuadido de quién es Cristo Jesús? ¿Lo has conocido de verdad? ¿Te has tomado el tiempo para, indagar sobre la perfección de Jesús? Porque es que muchos conocen a Jesús simplemente como un milagrero, como un proveedor quizás de un beneficio momentáneo.
pero todavía en sus corazones andan con dudas, diciendo si será que solamente en Cristo hay salvación. Y como no se detienen, entonces comienzan a añadir toda una cantidad de cosas. No, yo creo que para yo ser salvo debo creer en Cristo, pero además de esto tengo que hacer estas obras, tengo que hacer estos sacrificios, tengo que esforzarme en esto, esforzarme en lo otro, tengo que servirle al Señor, en fin, muchas cosas. Y no te das cuenta que para ir al cielo, para ser perdonados, solo necesitamos tener la convicción de que Cristo, el Cordero inmolado, es la obra perfecta o la ofrenda perfecta para que nosotros seamos salvos. Pilato se convenció, Judas se convenció, los demonios, pues ni qué decirlo, estaban convencidos. La pregunta es, ¿las multitudes que seguían a Cristo se convencieron? ¿Estuvieron realmente de acuerdo con que Jesús es el Cordero de Dios, es el hombre inocente? Mis amados, y aquí hay un tema que nace en esta palabra, y es el tema, mis amados, que Dios algún día va a reprochar a nuestras vidas, que tuvimos el tiempo, que vimos a Jesús y sin embargo no creímos en Él. Mira lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 11, el verso 15 al verso 24. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a qué compararéis esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailastes, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y diciendo: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por los hijos. Entonces comenzó a reconvenir a los ciudadanos en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por lo tanto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por lo tanto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Mira entonces en esta palabra cómo Jesús dice que comenzó a reconvenir a todas aquellas ciudades, a todas aquellas personas de aquellas tierras en las cuales Él estuvo, hizo milagros, hizo prodigios, pero esta gente nunca se arrepintieron, quiere decir, nunca lo reconocieron como el Hijo de Dios, no entregaron sus vidas a Él. Y entonces Dios, ¿qué dice? Señores, créanme que para ustedes hay un juicio muy severo. ¿Por qué? Porque ustedes, en vez de persuadirse de quién soy yo, no se persuadieron en sus corazones. Permanecieron allí en su dureza, permanecieron en su arrogancia, permanecieron en su soberbia.
habiendo tenido todo el tiempo suficiente para conocerme, nunca me quisieron conocer. Y este es el Evangelio que hoy seguimos predicando, que predicaron los apóstoles, y es el Evangelio de buscar persuadir a la gente de que aproveche el tiempo para arrepentirse, para venir a Cristo, para comprobar que no hay salvación sino en nuestro Señor Jesucristo. En Hechos capítulo 17, el verso 2, nos dice la palabra del Señor: y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es Cristo, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y saltando la casa de Jasón, procuraron sacarlos al pueblo. Mira entonces la gente cómo responde cuando se les está predicando, cuando se les está anunciando a Cristo como el Cordero perfecto, cuando se les está llamando al arrepentimiento. Muchos no quieren ser persuadidos en su corazón. No quieren, mis amados. No quieren aprovechar el tiempo para darse cuenta de que solo en Cristo está su salvación. Hechos capítulo 28, el verso 23 en adelante nos dice: y habiéndoles señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo estas palabras: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan y los sane. Mira, mi amado, escucha en esta mañana la palabra de Dios. Quiero concluir con esto. Uno de los ministerios, digamos, más influyentes, como fue el ministerio del apóstol Pablo, fue un ministerio que lo enfocó a persuadir a la humanidad para que viniera a Cristo, para que entregara su corazón al Señor, para que miraran en las Escrituras, predicándola Pablo con gran vehemencia, con gran claridad. Predicaba los profetas, la ley de Moisés, y todo ello daba simplemente testimonio de que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Algunos creyeron, muchos permanecieron en la dureza de su corazón, contradiciendo la palabra del Señor, aferrados a sus tradiciones, aferrado a su religión, aferrado a sus ideales.
y no aceptaron a Cristo Jesús. Quiero decir, no aprovecharon el tiempo para darse cuenta de que Jesús es el Hijo de Dios. Y digo esto, mis amados, porque es triste. Aún hasta el día de hoy, la palabra sigue siendo predicada con este mismo objetivo, con este mismo propósito. Y la gente responde, contradiciendo, odiando, aborreciendo, criticando, juzgando muchas veces los predicadores, los ministros de Dios, juzgando, en vez de abrir su corazón a Dios. Así que en esta mañana quiero dejarte con esto. ¿Cómo estamos nosotros, mis amados? ¿Estamos persuadidos? ¿Estamos convencidos? Ya estos años que has caminado en la vida cristiana, ¿te has dado cuenta que no hay religión perfecta? ¿Que no hay sacrificio perfecto? ¿Que solo Cristo es perfecto para nuestra salvación? ¿Te has dado cuenta de eso? Acuérdate que a los judíos se les dijo: tomen el cordero, tómenlo desde el día 10 y hasta el día 14 lo van a guardar. Esos días son días claves para su vida. Es un tiempo otorgado del cielo para que ustedes lleven el cordero perfecto. ¿Qué hubiera pasado si este pueblo no inspecciona el cordero y van al día 14 allí a sacrificar un cordero que es imperfecto? Hubieran muerto, igual que los primogénitos. Lo mismo va a pasar contigo y conmigo. Dios nos ha dado el tiempo suficiente. Nos ha dado, mis amados, los años suficientes. Y el día que Dios haga juicio en esta tierra, que Dios derrame la ira sobre esta tierra, ¿con qué cordero te vas a presentar? ¿Con qué cordero vas a llegar allí a decirle: Señor, perdona mis pecados, yo he creído en este cordero? ¿Vas a presentarte allí con la religión? ¿Con tu propia, norma? ¿Con tus propios, ideales? ¿Te vas a pedir a presentar allí con la iglesia perfecta, con los sacrificios perfectos? ¿O vas a presentarte allí diciendo: Señor, yo he creído que Jesucristo es el Cordero perfecto? Me dediqué a estudiar su palabra, me dediqué a mirar su santidad, me dediqué a mirar su justicia y he comprendido que en Él mi alma tiene salvación. Mi amado, que Dios te bendiga, que Dios nos ayude. No desaproveches el tiempo. Hoy es el momento, hoy es el día en que Dios te llama. Aprovecha el tiempo para conocer a Cristo Jesús, el Salvador de tu vida. Y por favor, mi amado, tú que ya has creído, guarda tu fe y guarda tu esperanza de salvación en Cristo hasta el día en que Dios haga juicio sobre este mundo.